Buenas noches, quienes no he saludado. Hoy me pusieron un pizarrón y un artefacto tecnológico y justo venía mentalizado a no escribir nada y a no moverme de acá. Pero bueno, ahora voy a hacer el esfuerzo de moverme y de escribir algo, aunque sea alguna palabra. Gracias. A mí me gusta, yo siempre traigo un esquemita para anotar, pero bueno, veremos. Yo estaba pensando en que nosotros vivimos en esta dispensación que le llamamos la gracia y tenemos muy en claro que las obras no nos salvan, que el cumplimiento de los mandamientos no nos dan la paz, ni la salvación, ni la justificación. Tenemos muy en claro que las obras son una consecuencia natural de que somos salvos y de que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ya en los primeros siglos surge una herejía en el seno de la Iglesia que fue llamada con un nombre, bueno, voy a aprovechar, ya que es un nombre raro, lo voy a anotar. No pensaba mencionar esto, pero ya que estamos, se llamó así la herejía, antinomianismo. Sería lo contrario a la herejía judaizante. Ustedes saben que las herejías, la palabra herejía, escribí bien, antinomianismo. Después van a decir qué significa, voy a ver si alguien de ustedes me puede ayudar. Herejía viene de un término que quiere decir tomar una parte solamente del todo, quedarse con una parte. Tomar la parte por el todo. La herejía es eso. Los judaizantes, la primera herejía que surge es la herejía judaizante. Los judaizantes proponían que para hacerse cristiano primero había que pasar por el judaísmo, cumplir con la ley ritual judía, entre otras cosas la circuncisión, y luego cumplir puntillosamente los mandamientos, las ordenanzas y los rituales judíos. Y luego entonces sí poder ser cristiano. Pablo era el que predicaba fundamentalmente contra esto, pero cuando Pablo enseñaba, dejaba establecidas las doctrinas, bastaba que él se fuera para que entraran los judaizantes a las comunidades cristianas y empezaran a deshacer todo lo que Pablo había construido. Por eso es que él escribe Gálatas, enojadísimo. El apóstol Pablo usa términos muy duros, que incluso en nuestras Biblias están traducidos de modo más diplomático para que no escandalicen, pero Pablo usa términos muy duros, justamente en contra de los judaizantes, que venían a deshacer todo lo que él había predicado en cuanto a la gracia de Dios y el evangelio de la gracia. Pero el antinomianismo es la herejía que peca si esta peca por exceso, digamos, esta pecaría por defecto, la que se va al otro extremo. Decir que como somos cristianos y vivimos en la gracia, ya no hace falta cumplir con ningún mandamiento, con ningún precepto, con ninguna ley moral. Al final se los dije yo, pero estoy seguro que todos lo sabían. El antinomianismo sería algo así como una actitud extrema, opuesta a la existencia misma de cualquier norma o cualquier ley que regule la vida cristiana. Por eso a mí se me ocurrió hace mucho, esto lo tengo preparado hace unos años creo, hablar sobre los 10 mandamientos y el cristiano de hoy, cómo nos tocan y de qué modo nos tocan los 10 mandamientos, el decálogo, que por otro lado afirmamos que el decálogo, los 10 mandamientos, son la base de los ordenamientos morales y jurídicos de todo Occidente. Así que no podemos restarle jamás importancia a los mandamientos, que tenemos, como bien saben ustedes, en el libro del Éxodo del capítulo 20. Pero ¿de qué modo nos tocan a nosotros esos mandamientos hoy, que somos iglesia en la dispensación de la gracia? Y que tenemos claro que la salvación no nos viene por cumplir estos mandamientos, sino que como hemos sido salvos, naturalmente, hasta cierto punto, nuestra nueva naturaleza nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios para honrarle, porque amamos a Dios, aunque nuestra vieja naturaleza, siempre presente, nos desvía.
Entonces, vamos a ir viendo, la idea de hoy es ver los 4 primeros mandamientos y en alguna otra ocasión, si me vuelven a invitar, veremos algunos otros. Entonces, yo les comentaba, vamos a empezar a leer en Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 3. Bueno, empecemos desde el principio. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, muchas de las cosas que yo voy a decir ahora son cosas que ustedes ya saben y casi son repetidas, pero no nos viene mal recordarlas y seguir haciendo hincapié en ellas. Este primer mandamiento, digamos que el pecado contra este primer mandamiento sería la idolatría. A veces confundimos idolatría con esta otra palabra. No era tan difícil como para escribirla, pero bueno. Iconolatría. A ver, ¿qué significa iconolatría? Me agarraron, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, esto es imagen, no necesariamente una estatua, los iconos eran imágenes, pinturas, no cuadros. Iconolatría es rendir un culto de latría, de adoración, a la imagen. Y a veces se confunde idolatría con iconolatría. Si bien la iconolatría es una especie de idolatría, pero no debemos reducir el tema de los ídolos al tema de las imágenes, bajo ningún concepto. Una persona puede tener una imagen, por ejemplo, en su casa, una foto de algún familiar querido, y no por eso cae en la idolatría, ni aún en la iconolatría. Allí hay, ¿qué es eso? Ah. Bueno, como para dejarme tranquilo. Bien, por lo menos me vine con corbata. Entonces decíamos que en nuestra vida fácilmente puede haber ídolos. Todo lo que la vida tiene para ofrecernos puede convertirse en un ídolo. Ahora la pregunta sería, ¿en qué momento alguna cosa se nos convierte en ídolo? ¿En qué momento? Sí, cuando ocupa el lugar de Dios, es lo que seguramente ustedes me van a contestar. Sí, no está mal lo que ustedes dicen, pero vamos a leer Lucas 12:34. ¿En qué momento alguna cosa de las que nos ofrece la vida lícitamente se convierte en un ídolo? Lucas 12:34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo contestaría esta pregunta: ¿en qué momento alguna cosa se nos convierte en ídolo? Cuando se ha convertido en un tesoro para nosotros. Cuando se ha convertido en un tesoro. El tesoro solo se conforma con un lugar. El tesoro está íntimamente unido, quiere decir esta doble flechita, con el corazón. Es decir que estas dos palabras son inseparables, porque el tesoro solo se conforma con un lugar, que es el corazón. Ahora sabemos que corazón en la Biblia, ¿qué es? Sentimientos, ¿qué más? El corazón es el centro mismo de la persona. Mente, es decir, la inteligencia, los afectos, las emociones, los intereses, todo eso es el corazón. Un tesoro solo se conforma con ocupar el centro mismo del corazón, ese lugar.
todas las personas tenemos algún tesoro escondido en lo más profundo allí de nuestro corazón. Sería algo que llena nuestro corazón y algo que nos gobierna. Algo que nos gobierna, algo que nos llena, algo que está dentro de nosotros que hace que nos ocupemos permanentemente de eso. Algo que hace que nuestros pensamientos giren en torno a eso. Y podemos empezar a enumerar cosas. A ver, enumeren cosas ustedes. ¿Sale esto por los micrófonos? Más o menos. A ver. Mientras que ustedes piensan, fíjate ahí cómo salgo. Si después vienen contrataciones para predicar por el mundo, avísame. O sea, dales mi teléfono y a ver, salgo bien, tengo una buena imagen escénica. Entonces, decíamos, a ver, cosas que pueden convertirse en tesoro para nosotros, en ídolos. ¿Qué puede ser? La familia, puede ser la familia. ¿Qué más que dijeron? Personas, exactamente. Y vos lo sabés bien ahora, porque las madres, los hijos son... El auto, bien. El auto, los hijos, la familia en general, el dinero, nada más puede convertirse en tesoro. Un equipo de fútbol, o un deporte, claro, un equipo de fútbol, un deporte, un pasatiempo, un hobby, qué sé yo, la profesión misma, el trabajo, bueno, tantas cosas, ¿no? Y nuestra mente nuestra inteligencia está ocupada en nuestro tesoro, nuestros sentimientos se conmueven cuando estamos cerca del tesoro, nuestros afectos se aferran al tesoro, de modo que pensamos que si ese tesoro desaparece, ya nosotros mismos, ya no tendría sentido nuestra vida. Es decir, toda nuestra persona dedicada a eso. Lucas 6:45. ¿Cómo sabemos realmente que hay un ídolo en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos realmente que hay un ídolo en nuestras vidas? Fíjense que estos tesoros que tenemos, nuestro tiempo y nuestras energías son limitadas. De modo que todo el tiempo que dedicamos a algo se lo estamos restando a otra cosa. Yo le estaba diciendo a una alumna mía tiene 13 años la niña, 13 años, está en segundo año en el colegio en provincia. Y dice que tiene novio, que es otro alumno de un año superior. Y yo le decía, pensá vos tenés 13 años, ¿qué dicen tus padres respecto? O sea, primeramente le pregunto, ¿vos tenés papá, mamá? Porque no sea cuestión de que dicen tus padres, no tengo. Entonces, ¿qué dicen tus padres respecto de esta situación de que tenés novio? Yo a propósito se lo pregunto porque sé lo que me iba a decir. No, mis padres no saben, o sea, porque son, creo que gente creyente y demás. Y yo le hacía reflexionar, aparte de otras cosas que le dije, ¿cuánto tiempo de tu vida utilizás en pensar en tu novio? ¿Cuánto tiempo de tu vida usás en salir con tu novio, en estar con tu novio? ¿Cuánto tiempo de tu vida vos a los 13 años? Pensá todo ese tiempo que vos utilizas y toda esa energía a los 13 años, ¿en qué otras cosas las podrías estar usando a tu edad? Bueno, después seguimos hablando largamente, pero lo que quiero decirles es que cuando nosotros nos comprometemos con alguna ocupación, con algún nuevo trabajo, con alguna nueva relación, etcétera, etcétera, siempre deberíamos pensar cuántas energías, cuánto tiempo se nos va a ir en eso. Cuán riesgoso es que eso se transforme en un tesoro que insuma toda nuestra energía, nuestra mente, nuestro tiempo, y se transforma allí en un ídolo. No le pregunté, pero le podría haber preguntado cuánto tiempo empleas de tu vida en pelearte con tu novio, porque de hecho los adolescentes, digamos, viven todo el tiempo peleándose y es como que hasta uno piensa si no les gusta realmente y no disfrutan, porque viven peleándose. Están de novios y viven peleándose, pero a la vez no se quieren separar y es toda una cuestión así. Y en eso se les va la vida y bueno, no aprueban las materias, no dedican...
digamos, su tiempo y sus energías a lo que es realmente provechoso. Digo, no exageres tampoco, no llegues a los 43 como yo soltero, no exageres, pero tampoco a los 13 años, no te vas a casar a los 14. O sea, hay que ser equilibrado, ni el antinomianismo ni el judaísmo. Vamos entonces a la pregunta original. ¿Cómo sabemos si realmente hay un ídolo en nuestras vidas? Yo les dije que podemos leer Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, esto es interesante, esto que del buen tesoro saca lo bueno, saca lo malo. La pregunta que habría que hacerse es, ¿qué se refleja de mi interior? ¿Qué testimonio da mi cuerpo al exterior? ¿Qué testifica mi andar diario? Porque indefectiblemente lo que yo voy a reflejar hacia el exterior, mi conducta, mis palabras, mi presentación, mi casa, todo lo que yo reflejo hacia el exterior, es una expresión de ese tesoro que yo tengo adentro, porque ese tesoro necesariamente, dice aquí la Escritura, como algo casi inevitable, sale hacia el exterior, se muestra de algún modo hacia el exterior. Descartamos definitivamente esa idea de lo que importa es lo interior, lo exterior no cuenta. Descartemos definitivo, yo creo que ya lo he dicho varias veces acá y más de uno dirá, pero ¿y otra vez dice esto? ¿Qué le pasa? ¿Está obsesionado? Sí, estoy obsesionado, la verdad que sí. No solo hay que ser, sino también parecer, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede divorciar lo que uno habla, lo que uno dice, cómo uno se presenta, lo que uno hace, cómo uno se comporta, de lo que uno es en lo interior. Entonces, necesariamente, eso que uno expresa, eso que uno refleja, ese testimonio que damos al exterior, es el reflejo del tesoro que tenemos en nuestro corazón. Del buen tesoro de su corazón, dice el texto, presenta o saca lo bueno. Hay un ídolo que aparece en la Biblia y que no solemos reconocerlo como tal, que lo tenemos en 1 Samuel, capítulo 15. Un ídolo que no lo reconocemos muchas veces como tal, pero que aparece acá en la Biblia. Fíjense, 1 Samuel, capítulo 15, dijimos, versículo, vamos a leer unos cuantos versículos. Bien, entonces dijimos que cualquier cosa que nos presenta la vida puede convertirse en un ídolo. ¿Cuándo es un ídolo? Cuando se convierte en un tesoro para nuestro corazón, que ocupa el centro de nuestra vida, que estamos todo el tiempo viviendo casi en función de ese tesoro, que postergamos cualquier cosa, por más sagrada que sea, por atender a nuestro tesoro, ya sea la familia, ya sea la iglesia, ya sea la oración, el estudio bíblico, el atender incluso, reitero, la propia familia, etcétera, etcétera. Y generalmente esto se expresa al exterior. Naturalmente esto lo expresamos al exterior. ¿Cuáles son mis temas de conversación? Y bueno, ahí puedo descubrir, puedo hacerme un análisis, un autotest. ¿Cuáles son mis temas de conversación? No cuando estoy en la iglesia, ¿eh? ¿Cuál es, cómo administro mi tiempo? ¿Cuántas horas del día dedico a tal cosa y a tal otra? Es un test. Y ahí, digamos, ¿cómo administro mi dinero? ¿A qué dedico mis recursos y mi dinero? ¿A qué dedico mi esfuerzo, mis mayores esfuerzos, mis mejores horas del día? Son test que nos podemos hacer solamente nosotros y con eso ir midiendo, ir viendo qué tesoros hay dentro de mi corazón. Si son ídolos o si el tesoro que tengo es el Señor Jesucristo. Eso lo evaluamos nosotros, cada uno. Y en 1 Samuel 15:1, yo les comentaba, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos
y asnos. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en lo, porque cuando les digo lo que dicen los versículos anteriores, cuando Samuel reprende a Saúl, él dice: no, trajimos todo esto para sacrificarlo a Dios, para sacrificar como sacrificio a Jehová, las ovejas, todo lo que tenían los amalecitas. Y Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, me refiero a la obstinación, a esto me estoy refiriendo, a este ídolo, que muchas veces no solemos reconocerlo como tal, que es la obstinación, idolatría, obstinación contra las ordenanzas de Dios. Saúl puso su propia voluntad delante de la de Dios y creó un ídolo en su vida. ¿Cuál es este ídolo? El yo. Mi voluntad, mi parecer, tiene prioridad por sobre lo que Dios dice o lo que Dios manda. En ese momento nos estamos resistiendo a Dios y nuestro corazón se vuelve hacia nuestro propio yo. El Hijo de Dios, que lleva consigo el ídolo de la obstinación, ya no es sensible a la obra del Espíritu Santo y se produce entonces en su vida una especie de suspensión de su vida espiritual. No apaguéis el Espíritu, ¿se acuerdan? Cuando el creyente se resiste a la obra del Espíritu, cuando apaga al Espíritu, contrista al Espíritu, es como que se produce una suspensión de su vida espiritual. No que pierde la salvación, no que deja de ser un hijo de Dios, siempre y cuando sea un verdadero creyente. Pero una suspensión de su vida espiritual. Es como que allí el hombre, el viejo hombre, la carne, empiezan a tomar las riendas de la vida. ¿Cómo librarse del ídolo? Y esto de la obstinación rondaba en mi mente antes de decir cómo librarse del ídolo. ¿Cuántas veces, vamos a hablar de cosas concretas, cuántas veces, hace cuánto tiempo que sabemos tal vez que hay cosas en nuestra vida que deben ser cambiadas? ¿Hace cuánto tiempo que venimos escuchando a través de un mensaje, a través de la palabra de Dios, a través de algún familiar, a través de nuestra propia conciencia, que hay cosas en nuestra vida que deben ser cambiadas? Sin embargo, sin que haya en nosotros una actitud de rebelión en contra de Dios, porque oramos todos los días, decimos que amamos a Dios, etc. Pero sin embargo, vamos posponiendo eso que Dios nos está diciendo, esto hay que cambiarlo, lo vamos posponiendo, lo vamos dejando de lado, lo vamos ignorando, seguimos para adelante y eso sigue estando allí cuando Dios no quiere que esté más. O al revés, tal vez Dios quiere que haya algo y nosotros no nos decidimos a hacerlo. Es decir, cambios en nuestra vida que siempre tenemos que hacer. ¿Quién puede decir que no tiene que hacer cambios en la vida? Ahora el problema es cuando Dios nos dice claramente una y otra vez lo mismo, y nosotros obstinadamente nos resistimos. ¿Somos conscientes de que estamos cometiendo el pecado de la idolatría? ¿O pensamos realmente que idolatría solamente los católicos que van a San Cayetano y le hacen hacia la imagen? ¿Somos conscientes que al obstinarnos frente a lo que Dios nos dice una y otra vez, y obstinarnos en nuestra propia postura y en no querer cambiar, estamos cometiendo este pecado de la idolatría porque nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios, le estamos desobedeciendo directamente y estamos poniendo nuestro yo, nuestro parecer, nuestra comodidad, nuestra conveniencia en el primer lugar, en el lugar del ídolo, el ídolo de la obstinación? Es maravilloso cuando descubrí este texto.
y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación. ¿Cómo librarse del ídolo, decíamos? Y surgió en mi mente el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19. Conocemos la historia de Zaqueo, no viene mal leerla, si vemos que se acaba el tiempo, no importa, dejamos en el primero, en el segundo mandamiento y terminamos. Lo bueno que esto son como capítulos, digamos, de una serie, pero que son, ¿cómo se llaman esos capítulos que tienen como un... Bueno, eso. Zaqueo, Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. En otras versiones enfatiza más este deseo que tenía Zaqueo de ver. Aquí dice procuraba ver a Jesús, a ver quién era. Pero en otras versiones enfatiza aún más el deseo que tenía Zaqueo de ver a Cristo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo, bueno, acá ya vemos, ¿no? Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, etcétera. Tenemos acá unos cuantos pasos de esto, de cómo librarse del ídolo, ¿no? Que en realidad no es saber los 7 pasos para librarse de los ídolos, los 7 pasos para ser feliz, para tener éxito, para ganar dinero, no. Acá la clave está en un solo tema, acá la clave está en un solo concepto que tenemos que aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, dice que Zaqueo tenía este gran deseo de ver a Jesús. Es muy posible que Zaqueo ni haya pensado en ser librado de este ídolo que, por lo que leemos después, tenía que ver con el dinero, porque él en su puesto evidentemente se había enriquecido ilegítimamente, como hacían casi todos los recaudadores de impuestos, que eran los funcionarios de las cuestiones públicas romanas, que tenían la obligación de entregar una suma fija a Roma, y todo lo que recaudaban de más se lo quedaban ellos. Entonces, este era el gran negocio de los publicanos. Por eso es que eran odiados por todo el pueblo, porque ellos trataban de cobrar lo más posible, porque lo que sobraba se lo quedaba en su bolsillo. Así que este ídolo, es muy probable que cuando Zaqueo va a buscar al Señor, no tuviera en cuenta, a ver, que el Señor me libere de mi ídolo, del dinero. No, él tenía deseos de ver a Jesús. Él tenía este gran deseo. Y por eso yo leí un comentario que dice: dejemos al ídolo donde está. A ver, ¿cómo librarse del ídolo? Dejemos al ídolo donde está. No nos ocupemos más de él. Solo dirijamos nuestra mirada al Señor. Mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Interesante este texto. Cuando queremos ver a Cristo y cuando fijamos nuestra mirada en el Señor, ahí nos damos cuenta que no hay otro. Cuanto más comunión tenemos con el Señor y más amamos y nos enamoramos del Señor, automáticamente los ídolos van cayendo. Porque si yo pretendo luchar contra los ídolos que hay en mi vida, haciendo un esfuerzo, una vida ascética al estilo monje, ¿no? Privándome de un montón de cosas, sometiéndome a duras disciplinas, no estaría mal que pongamos disciplina en nuestra vida, pero bueno, eso es otro tema. Pero si yo pretendo someterme a una disciplina dura, a severas mortificaciones para liberarme de los ídolos que hay en mi vida, estoy encarando mal el camino. Porque la clave está en mirar al Señor, en acercarme más al Señor, en tener una comunión más íntima con el Señor, y en la inmediata presencia del Señor, la luz de Cristo
hizo que Zaqueo fuera repentinamente convencido de su ídolo, y él solo le dice, sin que el Señor le diga nada, él solo le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No vemos que antes el Señor le haya explicado que lo que él hacía está mal y le haya exhortado a que dé sus bienes. No, no, no. Ante la sola presencia y la luz de Cristo, ese Cristo a quien Zaqueo quería ver, anhelaba ver, en su luz el ídolo tuvo que irse. El ídolo tuvo que irse. Buscar a Jesucristo, estar cerca de Él. Los ídolos no pueden permanecer ni existir a la luz de Cristo. Los ídolos son el resultado de que está fallando nuestra comunión con Cristo. Porque si realmente tenemos comunión con Cristo y le conocemos realmente, ningún ídolo puede permanecer en pie. El tema es qué imagen y cuánto conocemos al Señor. Ese es otro tema. ¿Cuánto conozco yo realmente al Señor? O porque me lo han dicho, porque de vez en cuando leo la Biblia, porque ya estoy acostumbrado a hablar en cristiano. ¿Cuánto conozco realmente al Señor? ¿Cuánto amo al Señor? ¿Cuál es mi intimidad con el Señor? Los ídolos van cayendo solitos. Después de contemplar la cruz, dice aquel himno, mis ídolos dejé. Después de contemplar la cruz, después de contemplar a Cristo, mis ídolos dejé. Fueron cayendo. Vamos al segundo mandamiento porque veo que el tiempo, no sé, ¿no? ¿Hasta qué hora tengo? Discúlpenme. Sí, tengo hasta son las 9 ya, ¿no? ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta el cuarto? Está bien. Bueno, entonces me alcanza para el segundo mandamiento. Habría tanto para decir, y yo tengo acá, bueno, no importa. Éxodo 20, 4 y 5. Ah, no. No importa porque ya les digo, si yo en otra ocasión vuelvo, continuamos con este tema, no hay por qué terminarlo hoy a las apuradas. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, etcétera. Aquí sí el texto habla de esto que hablábamos, que escribía yo ahí, la iconolatría. El no te harás imágenes. El no te harás imagen. Hay muchas razones por las cuales Dios prohíbe terminantemente el tema de las imágenes. Muchas razones. Una de ellas es que Dios mismo puso en la tierra una imagen de sí mismo. Dios ya puso en la tierra una imagen de sí mismo. No necesita otras. ¿Cuál es? Vayan leyendo Génesis 1, 26 y 27. A ver si alguien lo lee. Dios puso una imagen suya sobre la tierra. Bien, a ver si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 1, 26 y 27. Bien, acá vemos al ser humano en un estado donde él podía reflejar realmente la imagen de Dios. Pero ¿cuál era ese estado original del hombre? Los teólogos le llaman de esta manera, el estado de justicia, inocencia, ¿sí? O justicia original. En el estado de justicia original, el ser humano era realmente imagen de Dios. No existía en el ser humano la naturaleza caída que nosotros sí tenemos y heredamos de nuestros padres. Este estado de justicia original
cuando el ser humano elige desobedecer a Dios, darle la espalda a Dios, en ejercicio de su soberbia de querer ser como Dios. Este estado de justicia original quedó totalmente desfigurado. Es lo que se denomina la doctrina de la depravación total. ¿Qué es la depravación total? Que el hombre, luego de la caída, quedó totalmente depravado en todos sus aspectos y ya no puede por sí mismo hacer nada bueno. Depravación total. Es una de las doctrinas redescubiertas por los reformadores del siglo XVI. Porque todavía en el catolicismo se enseñaba que alguna partecita del hombre no estaba depravada. Entonces todavía el hombre podía hacer buenas obras y podía tener méritos. Pero la Reforma redescubre esta doctrina de la depravación total y dice, no señor, el ser humano está totalmente depravado y no tiene ninguna capacidad, ninguna partecita en él está sana como para poder traerle mérito alguno, ni para poder generar ninguna buena obra. Depravación total. Es decir, que esta imagen fue destruida por el pecado. Los redimidos por Cristo, nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos depositado nuestra fe en Cristo, etcétera, etcétera, somos nuevas criaturas, volvemos, si se quiere, o deberíamos volver a llevar la imagen de Dios en nuestras vidas. Es como que esa imagen de Dios en los creyentes está restaurada, Colosenses 3, este texto sí lo vamos a leer. Colosenses 3, versículo 3 en adelante, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es como si dijera, la imagen de Cristo, la imagen, digamos, de Dios, de Cristo, que fue restaurada en nosotros, por ahora está escondida, en cierto modo, hasta que en algún día se va a manifestar plenamente. Cuando seamos transformados, cuando estemos en la presencia. Por ahora está escondida, pero sigue diciendo, a continuación, haced morir pues lo terrenal en vosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien la imagen de Dios que nosotros tenemos restaurada, en parte está escondida por ahora y se va a manifestar cuando nuestros cuerpos sean transformados y estemos en la presencia de Dios y ya no tengamos vieja naturaleza, y ya no haya más pecado, etcétera, etcétera, es nuestro deber manifestar esa imagen de Cristo aún ahora en este mundo. Por eso dice, no es del todo sencillo comprender este texto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esto es en el futuro, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero al siguiente texto dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que en vista de esa gloria futura y de esa manifestación futura de la imagen de Dios en nosotros, hoy algo tenemos que hacer. No es cuestión de sentarnos a esperar la manifestación futura y gloriosa de Cristo. Hoy algo tenemos que hacer. Ya que en el futuro va a manifestarse la gloria y la imagen de Cristo en tu vida, bueno, ahora hace pues morir lo terrenal en vos. Es decir, empezá ahora a manifestar la imagen de Cristo a este mundo. Empezá ahora. Cada vez que desobedecemos a Dios, perdemos, si se quiere, esta imagen de Cristo en nosotros. Muchas derrotas espirituales y muchos fracasos en superar las pruebas son a causa de nuestro carácter adámico y rebelde. Adán, rebelde, desobediente. Si confesamos creer en Jesucristo, es natural que le obedezcamos. Hay otra cosa que no puede separarse, aparte de tesoro y corazón. Estas dos cosas no pueden separarse. Fe y obediencia
incondicional. Estas dos cosas, al igual que estas, son inseparables. Si hay verdaderamente fe, hay obediencia incondicional. ¿No dice acaso Hebreos? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y da un montón de otros ejemplos. Por la fe, obedecieron. Por la fe, obedecieron. Ni hablemos lo que dice Santiago. ¿Cómo puedo decir que tengo fe si no hay obras, si no obedezco? ¿Cómo puedo decir? Entonces, hay dos maneras de expresar que somos imagen de Dios. Dos maneras. Una es esta, la obediencia. Una es esta. Ya que lo que destruyó la imagen de Dios en el hombre fue la desobediencia, por medio de nuestra obediencia, restauramos la imagen de Dios. Es muy antiguo este dicho, muy antiguo. Por la obediencia de Cristo fue purgada la desobediencia de Adán. Hay una relación. La segunda manera, y estoy acelerando, hago pequeñas pausas porque estoy salteando temas, porque no quiero abusar de la paciencia de ustedes. ¿Dónde pone la voluntad? No entendí. ¿Dónde pone la voluntad? Bueno, ahí está el tema. Este es un tema interesante y una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si decimos que la voluntad para obedecer a Dios está en nosotros, es un tema que creo que no lo vamos a terminar acá. Estaríamos diciendo que algo hay en nosotros que podemos hacer, ¿no es cierto? Que hay algo bueno en nosotros, aunque sea la voluntad. Y ahí está la discusión entre arminianos y calvinistas, que yo no la pienso dar ahora. No sé lo que opina don César, pero es decir, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, dice este otro texto, pero es un tema bien espinoso. ¿Podemos tener de nuestra parte voluntad para obedecer a Dios o es todo por gracia y por obra del Espíritu Santo? ¿Hay algo bueno que podamos hacer por nosotros mismos, aún la buena voluntad, o ni siquiera eso es de nosotros, sino es de Dios? De hecho, es un tema teológico complejo, pero yo quiero hablar de lo práctico, y es que nosotros tenemos el deber de obedecer, digamos, ya sea por nuestra voluntad o pidiéndole al Señor que nos dé la voluntad para hacerlo, pero nosotros tenemos el deber de obedecerle. A través de esa obediencia es donde manifestamos que somos imagen de Dios. Y la segunda manera es el respeto y la valoración del prójimo, porque si aceptamos que no solo nosotros tenemos la imagen de Dios, sino que los demás hermanos también la tienen, indefectiblemente eso nos va a llevar a respetar y valorar a los hermanos. Santiago 3, 8 y 9. Santiago 3, 8 y 9 dice, si alguien lo encuentra antes que yo lo puede leer, pero ningún hombre puede domar 3, dije, 8 y 9, sí. Sí, bueno, no, está mal hecha la cita, creo que está mal hecha, bueno, no importa. Porque no es eso, no se refiere a eso. Creo que escribí mal. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, esta habla de la lengua. Bueno, si alguien lo encuentra ese texto, que hace referencia. La iglesia está formada entonces por muchas almas, por muchas personas, no todos piensan como nosotros. Si tomáramos esto más en cuenta, dice este comentarista, los sentimientos de simpatía y antipatía jugarían un rol mucho menor en nuestra vida. Gálatas 5:15, este sí creo que lo está bien citado, este texto. Gálatas 5:15, bien anotado. Santiago, perdón.
¿Pero ningún hombre puede domar la lengua? Ah, no se refería a eso, no. No, creo que no. Bueno. 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No, si os mordéis y os coméis unos a otros, dice. Es decir, ¿por qué algunos lugares... ¿Qué soy yo el que hace ese ruido? Pero si esto no está sonando. Ah, las ondas. Ah, bueno, me mataste con eso. Las ondas invisibles e insonoras. Ya está, lo apagué, a ver si no entran ondas ahora. La razón por la cual en muchos lugares es como que la imagen de Dios se ha oscurecido es justamente por esto. Dice, porque si se muerden y se comen entre sí, no son capaces de representar la imagen de Dios. ¿Cómo se puede reconocer la imagen de Dios en los demás? Por ejemplo, y esto no voy a leer todos los textos, Romanos 12:18, buscar la paz, dice. Filipenses 2:3, respetarnos, considerar los derechos del otro, dice, como superiores a uno mismo. Santiago 2:8, cumplir la ley real, tal vez ese era el 2. Tal vez sea el 2. A ver, fíjense Santiago 2:8 y 9, probable que sea 2 en lugar de 3. Efesios 4:32 dice, perdonándonos unos a otros. 1 Corintios 6:7, estar dispuesto a sufrir injusticias. Esta es la manera en que yo reconozco la imagen de Dios en el otro. Esa es la manera en que lo reconozco. Y para terminar, esto sí que no quiero sentarme antes de decirlo. No tener imágenes de la divinidad, la imagen que Dios puso en la tierra es el mismo ser humano que quedó desfigurada, luego restaurada por la obra de Cristo. Tenemos la obligación de manifestar la imagen de Dios, ser imágenes de Dios, ser cartas de Cristo que los demás puedan leer, y habría otros temas más para profundizar. Pero también tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué imagen tenemos de Dios y tenemos de Cristo nosotros? ¿Qué imagen tengo yo de Cristo? ¿Qué imagen tengo de Dios? Puede suceder que en nuestra relación personal con Cristo tengamos una imagen errada, distorsionada de quién es Dios y quién es Cristo. Puede ser que tengamos una imagen como la que a veces se pretende dar, de un Dios de amor que pasa por alto el mal, que pasa por alto el pecado, que no tiene justicia, que es una especie de abuelito bueno, que todo lo perdona y que malcría a todo el mundo. Puede ser que al revés tengamos la imagen de un Dios que solamente castiga y disciplina. Puede ser que tengamos la imagen de un Dios que está muy lejano, que no interviene ni se interesa en los asuntos humanos, que a veces la debilidad en nuestras oraciones tenga que ver con eso. Oramos, decimos que Dios nos escucha, pero en el fondo de nuestro corazón sentimos que le estamos hablando al techo, a la pared, porque sentimos que Dios es un Dios en el fondo de nuestro inconsciente y de nuestra alma, que Dios no está muy interesado en nosotros. Y entonces nos cuesta orar, nos cuesta tener fe, porque en el fondo tenemos una imagen distorsionada de Dios, no de un Dios atento a nuestras oraciones y dispuesto a contestarnos y hacernos bien, sino un Dios indiferente. ¿Qué imagen tenemos de Cristo en nuestra vida? Estas imágenes falsas que podemos llegar a tener en nuestra conciencia o en nuestra inconsciencia, esto es idolatría, esto es idolatría. Por eso es importantísimo para nuestras vidas apropiarnos de la única y verdadera imagen de Cristo. El espíritu del anticristo está operando en el mundo. ¿Y saben cuál es uno de los objetivos del espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo? Desfigurar, distorsionar la imagen de Dios, la imagen de Cristo, ante el mundo. Distorsionar, desfigurar en el mundo y en los mismos creyentes. A mí me cautiva también un texto bíblico donde el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y unos dicen que esto, otros dicen que el otro. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Al Señor le importaba mucho qué imagen tenían sus discípulos de Él. ¿Qué imagen tenemos nosotros de Él? Mariano, ¿vos quién pensás que soy yo? ¿Qué imagen tenés de mí? ¿Quién te crees que soy yo? Mariano, hey. Y yo ahí pienso, y yo creo...
todos los medios usados para desfigurar la imagen de Dios en el mundo. El diablo utiliza todos los medios para desfigurar la imagen de Dios en el mundo y en los creyentes. Por ejemplo, salvo contadas excepciones, el cine es una gran herramienta para desfigurar la imagen de Dios y de Cristo, salvo contadas excepciones de buenas películas. Pero en general, desfigurar la imagen de Dios, los mensajes de la televisión, los libros, muchas veces que leemos, los chistes que hacemos o que escuchamos o que festejamos, donde se usa el nombre de Dios, los dichos populares que a veces incorporamos y repetimos, Dios le da pan al que no tiene dientes, ja, 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 y dichos así por el estilo, que ahora no se me ocurren otros, pero... Y a veces repetimos, nos encontramos repitiendo dichos o festejando chistes que deforman la verdadera imagen de Dios. A veces los mismos padres, con su mala conducta, imprimen una imagen distorsionada de Dios en las mentes de sus hijos. Porque ustedes saben que ontológicamente Dios es primero, pero antropológicamente el Padre es primero. Ya metí palabras raras, discúlpeme, pero ontológicamente quiere decir que en el orden del ser, Dios es primero. Pero en el orden de la experiencia antropológica, de la experiencia humana, primero es el Padre, o los padres. Entonces, según la imagen que ese niño tenga de su padre, es la imagen que va a forjar en su mente de Dios. Y cuando esos padres han impreso en la mente de ese niño una imagen distorsionada de Dios, ¿y ahora de nuevo? Ahora, toma. Cuando los padres han impreso en la mente del niño y en el inconsciente una imagen distorsionada de Dios, por ejemplo, un Dios indiferente, un Dios que no se interesa, un Dios que no cumple su palabra, un Dios que, etcétera, 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 qué difícil es después cambiar esa imagen en el adulto. Qué difícil es después desprogramar esa mente y volver a programarla correctamente, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque solamente Juan 5:39, Lucas 24:27, no lo voy a leer, solo en las Escrituras encontramos la verdadera imagen de Cristo. Solo conociendo, llenando nuestra mente de las Escrituras, podemos forjar en nuestra mente una verdadera imagen de Cristo. Y tener horror a los chistes, a las malas películas, a los dichos populares que deforman la imagen de Cristo y violan gravemente este mandamiento de la hacerse imágenes de Dios, que no son Dios, que no tiene que ver solamente, insisto, con ir a Luján y hacerle así a la imagen de la Virgen de Luján. Se dan cuenta que esto es mucho más amplio y nos toca muy de cerca a nosotros, que nos creemos totalmente alejados de la violación de estos mandamientos. Y creemos que otros violan gravemente estos mandamientos y nosotros estamos exentos. Y un capítulo aparte para la próxima tiene que ver mucho con esto, el tomar el nombre de Dios en vano. Ay, Dios mío. A mí me duelen los oídos cuando escucho así. A los creyentes hablar así con el nombre de Dios y a los no creyentes también. Bueno, yo termino aquí, me excedí en 5 minutos, sepan disculpar. Si Dios lo permite, en otra oportunidad continuamos y que el Señor nos permita cumplir estos mandamientos, estos primeros 5 mandamientos, estos primeros 4 mandamientos que se refieren a la persona de Dios. El quinto, que es un nexo entre los primeros 4 y los otros 4 que se refieren hacia el ser humano. Hacia Dios, el quinto, que es el de los padres, que es un nexo entre los mandamientos referidos a la persona de Dios y los referidos al prójimo, y en algún momento, si Dios quiere, los otros los tengo más breves. Gracias por su atención.